Y bien, a continuación continuamos con la participación del doctor Ricardo Velázquez Ramírez, quien impartirá el tema del derecho constitucional en América Latina. Ahora bien, recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, ante todo quiero saludar a los estudiantes y profesores de este auditorio y por supuesto a todos los organizadores por tener la deferencia de invitarme y estar en esta ocasión en esta hermosa y bella ciudad de Mazatlán, de México. Voy a hablar algo sobre derecho constitucional, en particular sobre el derecho constitucional en América Latina. Pues en esta ocasión he preparado un esquema que quiero compartir con ustedes. Primero hablaré sobre los antecedentes del derecho constitucional en América Latina, después una necesaria precisión de conceptos, que además fue parte también del debate del día de ayer. También hablaré sobre los estados latinoamericanos y el modelo de sus sistemas políticos y jurídicos, que tiene que ver mucho precisamente con el desarrollo del constitucionalismo en América Latina. También hablaré sobre el fenómeno constitucional y las constituciones latinoamericanas, también la llamada Constitución Napoleónica de 1808, ¿no? La famosa Constitución de Bayóvar, que motivó precisamente a Napoleón Bonaparte convocar a representantes de las Américas a fin de que discutan una constitución para España y sus ex colonias. Este modelo participativo, con una representación, digamos, selecta, sirvió como modelo para que el grupo de españoles que hacían resistencia a la invasión francesa pudieran convocar precisamente un encuentro en Cádiz para discutir la famosa Constitución de Cádiz, que no era sino el intento de recuperar la soberanía de España frente a Francia, situación que sin duda motivó la participación de muchos representantes de las Américas. ¿Por qué consideramos estos dos acontecimientos como parte del preconstitucionalismo latinoamericano? Porque alimentaron del pensamiento y del espíritu liberal de la época. Porque es una constitución que, si bien es cierto, incorpora la institución de la monarquía, pero es la primera constitución liberal española, con fuertes límites a la figura del rey, pero también con un reconocimiento implícito y explícito de derechos fundamentales, y también con el reconocimiento de la Constitución como norma fundamental. Desde esa perspectiva, yo diría que este encuentro, que no solamente permitió discutir y aprobar una Constitución, sino que permitió posteriormente entrar en vigencia precisamente en Perú esta Constitución, aunque por poco tiempo, generó, yo diría, la motivación para ir gestando más adelante los movimientos emancipadores en América Latina. De esta manera, de forma sucesiva y consecutiva, se van liberando muchas de estas colonias americanas para constituirse en estados autónomos. Y subrayo la palabra autónomos porque se suele siempre sostener que nuestros países, nuestros estados republicanos, se originan desde la independencia y mantienen ese sistema hasta nuestros días. Situación, o en todo caso apreciación realmente equivocada, ya que en la historia de nuestros países y de nuestros estados más hemos vivido momentos y situaciones de facto regidos por estados totalitarios, autocráticos,
antes que estados democráticos, de tal forma que cuando hablamos de un sistema democrático y republicano nos referimos a un modelo con ciertas características, con ciertas condiciones, con ciertos elementos. Y es lo que precisamente no se ha dado en todo el proceso de desarrollo de los estados latinoamericanos. Por eso es que cuando se suele hablar de los antecedentes de los orígenes del derecho constitucional, lo señalamos cronológicamente desde el día de la independencia de nuestros países hasta nuestros días. Pero resulta que hay una percepción, desde mi perspectiva, equivocada de pretender concluir que el desarrollo del constitucionalismo empieza y se acaba en una evaluación o en una descripción cuantitativa de cada una de las constituciones que han regido en nuestros países, cuando en realidad esa percepción lo que hace simplemente es poner sobre la mesa un texto constitucional que no siempre ha tenido vigencia y que incluso muchos de ellos han tenido un origen precario en virtud que han sido originados por gobiernos de facto y, por cierto, legitimados posteriormente y que han incluso convivido también con sistemas democráticos. Pero, claro, una mirada descriptiva no nos ayuda a entender el desarrollo del derecho constitucional, y por lo mismo yo diría que la Constitución no es el problema de entender cuántas normas constitucionales hemos tenido y cuántas normas constitucionales tienen origen democrático o origen en regímenes totalitarios. Si sería así, obviamente, hoy deberíamos estar ciertamente orgullosos del avance del constitucionalismo, pero en realidad lo que se trata aquí es de comprender más bien qué hay detrás de cada constitución, de entender la Constitución como un fenómeno político mucho más complejo, un fenómeno político, jurídico, social y cultural, dinámico, que involucra no solamente al derecho constitucional como disciplina científica, sino también a otras disciplinas sociales como la historia, la antropología, entre otras. De tal forma que si queremos hacer un esfuerzo para comprender cuáles han sido los postulados en la gesta emancipadora de nuestro país y en el intento de ir forjando un Estado republicano, sin duda están los principios del Estado de Derecho, los principios del Estado liberal, están el principio del respeto a los derechos fundamentales, el principio de la división y equilibrio de poderes, entre otras. De tal forma, ese espíritu está presente en ese propósito de ir afirmando un modelo de Estado que, al darse la emancipación, no dejó de ser en un primer momento puro intento, pura voluntad y puro deseo. Porque en el caso peruano, Manuel Vicente Villarán, un profesor de constitucional que fue candidato también a la presidencia, en 1920 sostenía que en el Perú hemos vivido haciendo y deshaciendo constituciones, y los males de nuestros problemas siempre le echamos la culpa a la Constitución, cuando en realidad los males de nuestros problemas recaen en otros factores. Recae, por ejemplo, en la falta de una clase política responsable, recae en falta de una persistencia de los partidos políticos, ¿no? Recae, por ejemplo, decía, en que ganan los intereses particulares antes que los intereses nacionales. Y esa percepción que tenía Manuel Vicente Villarán, de alguna manera se mantiene hasta ahora y puede también servir para otros países de América Latina. Pero claro,
estos principios liberales, sin duda, están inspirados también en todo ese proceso histórico y revolucionario del siglo XVIII, ¿no? De los aportes de Inglaterra con su modelo parlamentario. Está, por cierto, también los aportes de la independencia de los Estados Unidos, con su constitución escrita, con su modelo presidencial, con su sistema difuso de control constitucional. Está el aporte, por supuesto, también de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que alimentó de alguna manera a quienes en ese intento, vuelvo a repetir, de afirmar un modelo de Estado en los inicios de los estados autónomos latinoamericanos propugnaron. Pero bueno, lo cierto es que de esa época hasta ahora ha habido un relativo avance. No podemos negar que este proceso ha sido un proceso de marchas y contramarchas, de permanentes interrupciones, donde los proyectos nacionales han sido, digamos, desbordados por proyectos muchas veces caudillistas o de grupos particulares, de tal forma que antes que consolidar un proyecto republicano, democrático, lo que han hecho es precisamente debilitar. Pero claro, no todo es, por así decirlo, desgracia. Lo cierto es que en este corto periodo de vida que tenemos como estados autónomos, hemos ido también aprendiendo de nuestros errores y estamos precisamente en ese proceso, ¿no? De empezar a reflexionar qué es lo que ha pasado. Y por lo mismo, antes de continuar, yo quería también hacer algunas precisiones conceptuales a partir de la discusión que se generó el día de ayer, una discusión realmente interesante, y sobre todo comprender que el derecho constitucional, como ya lo han señalado ayer y hoy día, no solamente es un conjunto de normas importantes y relevantes, es también un conjunto de facultades que son reconocidas normativamente, ¿no? Donde lo relevante es la dignidad de la persona humana y el ejercicio de sus libertades fundamentales. Pero también el derecho constitucional es, digamos, un conjunto de hechos, tiene que ver también con las resoluciones judiciales, con las resoluciones de los tribunales constitucionales, tiene que ver con la tradición y con la práctica constitucional, tiene que ver con la jurisprudencia constitucional, pero no se queda ahí. Y eso tiene que ver con otro tema relativo a la condición científica o no del derecho constitucional. Y esa condición está determinada precisamente por establecer que la Constitución es una norma fundamental, es también una norma jurídica y en consecuencia el derecho constitucional como tal, al tener un objeto precisado de estudio, puede ser también considerado como una disciplina académica y como una disciplina científica, situación que fuera negada por las otras ciencias sociales, como la sociología, la ciencia política, entre otras. Pero con esto, sin duda, se da un paso también importante, porque el derecho constitucional, yo siempre he dicho, es una disciplina importante que ha generado un cambio de paradigmas en su momento. El derecho constitucional está nutrido originalmente del pensamiento justnaturalista racionalista, pero de ahí para adelante se entremezclan
una serie de pensamientos en esa lógica precisamente de ir entendiendo el fenómeno constitucional. Aparece el pensamiento racional normativo, el pensamiento histórico tradicional, el pensamiento sociológico y haciendo un aporte significativo también el pensamiento y la tipología positiva para dar el impulso y el empuje que faltaba al reconocimiento de la Constitución como norma jurídica. De ahí que este intento de comprender pasa por una discusión muy intensa donde cada postura hace ver la debilidad del otro, como quizás hemos podido también apreciar el día de ayer. Yo diría que el derecho constitucional es el fruto del aporte de cada tipología y de cada pensamiento, de tal forma que el derecho constitucional ha construido su propio canal, su propio camino, que muchas veces se escapa de esa discusión que a veces está motivada con mucho entusiasmo y que no logra percibir lo que hay precisamente en la dinámica misma del fenómeno. Los estados latinoamericanos y el modelo de sus sistemas políticos y jurídicos, ¿no? Este es un tema también importante. Todos decimos que nuestro modelo es un modelo republicano. En algún momento Brasil fue una monarquía constitucional. En los inicios de Perú como Estado autónomo se pretendió, a propuesta de San Martín, del general San Martín, una monarquía constitucional. El caso de México, tengo entendido que desde los inicios se gesta una república, pero lo cierto es que el modelo es un modelo, digamos, extendido para los países latinoamericanos, que tiene que ver con el sistema republicano y con un modelo, con un sistema jurídico romano germánico, con algunos elementos, digamos, leves del modelo del common law, que ustedes precisamente lo aplican acá y que está vinculado precisamente al control constitucional americano, y que ese control constitucional americano tiene que ver mucho con la tradición y la costumbre constitucional inglesa. Lo cierto es que no podemos, por lo mismo, hablar de un derecho constitucional apartado del modelo político y del sistema jurídico, porque el derecho constitucional es gestora de un modelo de Estado, que es el modelo de Estado de Derecho, que muy bien se puede desarrollar en una monarquía constitucional o parlamentaria, como suelen llamarlo los ingleses o los españoles, o en un sistema republicano como el nuestro, ¿no? De tal forma que este modelo es determinante, ya que fuera de un modelo de Estado de Derecho como modelo elemental, el constitucionalismo no existe. Puede existir como un deseo, puede existir como una reivindicación política, puede existir como la lucha por recuperar los derechos fundamentales, la lucha por el reconocimiento y el ejercicio de derechos fundamentales. Pero al no estar positivizado, al no gozar de legitimidad, un régimen que garantice las libertades fundamentales, obviamente no es posible hablar de un constitucionalismo. De tal forma que en una dictadura no hay derecho constitucional. Puede haber discusión constitucional, puede haber una doctrina constitucional cuya misión es influir en el pensamiento político, generar conciencia y, por supuesto, generar una organización capaz de derrocar
al régimen arbitrario. Pero derecho constitucional como tal, fuera de ese marco positivo, no existe, ¿no? Por eso es que ese régimen podrá tener una constitución como cualquier Estado, pero no necesariamente es una constitución de un Estado constitucional. No necesariamente es una constitución democrática o republicana. No es una constitución de un Estado constitucional de derecho o de un Estado de derecho. Por lo mismo, cuando hablamos de una constitución democrática, lo vinculamos a la constitución de un Estado de derecho y lo que viene para adelante, que es un Estado social de derecho, un Estado democrático de derecho, un Estado constitucional de derecho, y lo que hoy se habla de un Estado internacional y constitucional de derecho. Y en esto sin duda, se complementa también con el sistema jurídico. El sistema jurídico nuestro es un sistema que tiene que ver con el modelo romano-germánico, que tiene que ver con una intervención muy relevante del poder legislativo en la producción jurídica, un modelo que, por cierto, reivindica el principio de la soberanía parlamentaria, el principio de legalidad, ¿no?, en sus orígenes, es decir, en un Estado de derecho, y que frente a ello se da paso a un Estado social donde se reivindica derechos sociales, donde el aporte latinoamericano, en particular de México, con la famosa Constitución de Querétaro y antes la Constitución de Yucatán, aportan a lo que se llama el conciudadanismo social. Pero más adelante se va también propugnando, frente a las carencias del modelo, frente a la ausencia y participación del pueblo en el control del poder político, un modelo democrático donde se incorpora instituciones de la democracia semidirecta como el referéndum, la revocatoria, la remoción de autoridades, la rendición de cuentas, la iniciativa legislativa, la iniciativa de reforma constitucional, entre otras, que afirman precisamente lo que después se conoce como el Estado democrático de derecho o Estado social y democrático de derecho. Pero ese modelo, que probablemente muchos de los países de América Latina lo están hoy por hoy desarrollando, también tiene sus carencias, porque si de algo se queja el ciudadano de calle todos los días, es de la falta de respeto a las normas constitucionales, de la falta de la eficacia de la Constitución. Ayer tuve la ocasión de conversar con muchos alumnos y colegas mexicanos y me decían y me señalaban la cantidad de atropellos que cometen el cuerpo policial, el ejército y por supuesto las autoridades. Y eso tiene que ver precisamente con el establecimiento de una constitución nominal, o por qué no de una constitución semántica que no goza de eficacia, en consecuencia está considerada única y exclusivamente como una constitución pura y puramente política, sin haber llegado a una dimensión jurídica, que es lo que tiene que ver precisamente con el modelo del Estado constitucional y democrático de derecho. Un modelo que hoy se habla mucho, que en la academia, en los aportes académicos que se hacen desde la universidad, desde las facultades de Derecho y en todos los espacios académicos como esto, los congresos, las convenciones, ¿no?, los programas de capacitación, los doctorados, que aparentemente es el modelo que hoy se está implementando y desarrollando en la mayoría de los países de América Latina. Y este modelo se caracteriza precisamente porque reivindica el principio de supremacía constitucional, el principio de inviolabilidad de la Constitución, el principio de la fuerza normativa de la Constitución, el principio de la jerarquía normativa de la Constitución. En resumen, el principio
de soberanía constitucional que en apariencia ha desplazado al principio de la soberanía parlamentaria y también al principio de la soberanía popular, digo en apariencia al principio de la soberanía popular, porque más adelante vamos a ver que en realidad no ocurre eso. Lo cierto es que este debate es interesante porque nos ayuda a madurar, nos ayuda a ver la real problemática que tenemos, nos ayuda a describir una realidad que nos dice, además, que nuestras constituciones, en su gran mayoría, son constituciones nominales y, ¿por qué no, semánticas? Es decir, constituciones que no se cumplen, porque no basta solamente establecer órganos separados, con funciones determinadas, sino se requiere el respeto de esa autoridad, pero también de los propios ciudadanos, ¿no? Y ahí me parece que hay mucho que trabajar. Y por lo mismo, más adelante vamos a ver y vamos a establecer qué es lo que falta precisamente para lograr que ese modelo de Estado constitucional, que recoge una constitución normativa, una constitución, digamos, con eficacia, ¿qué es lo que falta para que cuaje, para que se pueda materializar en nuestros países, para que se pueda realizar? Después vale también traer el fenómeno constitucional y las constituciones latinoamericanas, que está relacionado obviamente con el anterior punto, es decir, con el modelo de Estado. En apariencia nosotros hemos ya logrado pasar de un Estado de Derecho a un Estado social de Derecho, a un Estado democrático y para llegar a un Estado constitucional. Y cuando la realidad nos dice que no es cierto, la realidad nos dice que nuestras constituciones no tienen eficacia, como decíamos hace un momento. Y frente a ello, vale hacerse nuevamente la pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Es un problema solamente de una responsabilidad de la clase política, de voluntad política, o también tiene que ver con el ciudadano de calle, como somos nosotros? ¿Tiene que ver también acaso con el rol de la universidad, de la comunidad académica y jurídica en la generación de conciencia? Probablemente, no solamente ustedes, sino la mayoría de la población conocen nuestra Constitución. Probablemente conocen mucho de las normas que están integradas en la Constitución. Y probablemente todos los abogados conocen y hacen uso de las llamadas garantías constitucionales, ¿no? Que son, en puridad, procesos constitucionales, que son instrumentos procesales de rango constitucional cuya misión es garantizar los derechos fundamentales. Las garantías constitucionales no son derechos, son mecanismos, son instrumentos, son medios del que nos valemos para lograr precisamente la defensa y la tutela de la Constitución en su forma y en su contenido, es decir, garantizar la jerarquía normativa y garantizar los derechos fundamentales. Y vemos pues que estas constituciones, lo que falta es generar una cultura constitucional. Y no hay forma de generar una cultura constitucional si es que no se empodera a los ciudadanos y ciudadanas. Si es que el individuo no es consciente que no solamente requiere conocer sus derechos, sino que también al tener instrumentos procesales y garantías constitucionales, hace uso de ellas a fin de garantizar esta defensa. Pero dado que el poder suele encimarlo, suele vulnerar y tiene los mecanismos para opacar la voz de protesta del ciudadano,
pues el ciudadano y las ciudadanas tienen que también buscar y establecer mecanismos de organización a fin de establecer estrategias para denunciar estos actos arbitrarios. Pero no solamente basta eso, porque sin duda pueden haber iniciativas interesantes, pero también se requiere un compromiso del Estado, ¿no? A través de los poderes constituidos, en un debate legislativo, con iniciativa de la sociedad, donde se pueda establecer políticas públicas educativas cuyo objetivo sea el incorporar el estudio no solamente de estos derechos fundamentales, sino el reconocimiento de estas garantías constitucionales y, en consecuencia, desde la escuela pública generar una conciencia ciudadana que en el fondo sería lo que los alemanes llaman un sentimiento constitucional. Es decir, que nosotros podamos obrar en nuestra vida cotidiana en torno a los principios y valores que emergen de ese modelo de Estado, de un modelo de Estado que reivindica una constitución democrática, una constitución abierta, una constitución rígida, del cual también ayer se habló. Las constituciones originarias, como la de Estados Unidos y la de Francia de 1791, efectivamente eran constituciones cerradas, inmutables, constituciones que fueron hechos para su época, que pretendieron desde su ubicación ser un modelo aplicable a todos los estados del mundo que desearían abrazar ese modelo. Pero no hay que olvidar que en esta lucha de ideas, de tipologías y de corrientes constitucionalistas, la contribución de la tipología sociológica está precisamente en hacernos ver que las generaciones vigentes también tienen derecho a aspirar cosas, tienen sus propias demandas y, en consecuencia, hay que establecer puertas y ventanas para oxigenar a la Constitución y de esta manera evitar que la solución de los conflictos políticos y relevantes de la sociedad sea a través de actos bélicos como una revolución, una guerra civil o un golpe de Estado. Y en ello reside precisamente la importancia y trascendencia del derecho constitucional, que nos proporciona instrumentos procesales, pero también todo un pensamiento a fin de encarar y resolver estos conflictos de forma racional, inteligente y civilizada. Ahí está el quid del asunto. Por eso es que hoy no hay constitución en el mundo que sea una constitución cerrada, salvo que me equivoque. Ni los llamados estados que gozan de constituciones constitucionarias o no escritas, pero no por, entre comillas, no tener constitución escrita, no quiere decir que no tengan constitución, tienen normas relevantes, fundamentales, escritas y no escritas, que tienen que ver con los valores que abraza esa sociedad, pero también tienen que ver con una serie de normas escritas, como ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? Con la llamada Carta Magna, que no es propiamente la síntesis de su constitución, es parte de la constitución, de la idea de constitución que tienen los ingleses, pero no es la única, porque en la idea de constitución y de praxis constitucional que ellos tienen está esa Carta Magna, pero está también la ley de habeas corpus, están una serie de principios relevantes, están fallos y jurisprudencia del Poder Judicial, como están también una serie de prácticas y costumbres constitucionales. Por eso es que mal hacemos al pensar que las constituciones deben ser cerradas. Incluso las propias normas legales, por esencia, no pueden ser cerradas, son abiertas.
El mundo de hoy es un mundo que nos da la oportunidad de interrelacionarnos, pero también de sumergir en el mundo y en el campo del derecho comparado, nutriendo de otras experiencias. Y la capacidad y la inteligencia de un pueblo se muestra en la forma de cómo integra a su sistema jurídico y político instituciones de otro país, ¿no?, de forma creativa y, vuelvo a repetir, inteligente. El cerrarnos a otras posibilidades, a pensar que somos el centro del mundo, el centro del universo, ¿no?, entonces eso, en vez de ayudarnos, nos aísla. Y eso es lamentablemente, eso lamentablemente tiene un impacto negativo, y todas aquellas sociedades que se han cerrado, ¿no?, al pensamiento universal, sabemos en qué situación se encuentran o se encontraron. Por lo mismo, las constituciones de hoy tienen que ser constituciones no solamente abiertas, sino también democráticas. Deben ser constituciones que tengan un origen democrático. Una constitución que encierre un modelo democrático no solamente en su forma, sino también en el modelo del Estado, en el sistema político y, por qué no, en la forma de vida. Es decir, propugnando principios tan elementales, no solamente de acceso al poder, no solamente del reconocimiento de la oposición a ser gobierno, o aspirar a ser mayoría, o a ser crítico con el gobierno, sino también el reconocimiento a la dignidad de la persona humana. Pero también esa constitución tiene que ser una constitución ciertamente rígida, que no es lo mismo que cerrada. Una constitución, podríamos decir, que tenga algunos diques o candados para evitar que el llamado poder constituyente derivado, más no el poder constituyente permanente, porque ese poder constituyente permanente es el pueblo, ¿sí? El titular del poder constituyente permanente es el pueblo, ¿no? Y ese poder constituyente permanente está expresada en la Constitución. Y esa Constitución solo puede ser modificada por el pueblo a través de los mecanismos que genera, como puede ser una asamblea constituyente o un poder constituyente derivado, que no es sino un órgano constituido que puede ser el poder legislativo. Solo en Bolivia, no sé si en México, pero alguien me hizo un comentario sobre esto, pero en Bolivia está reconocido constitucionalmente la institución de la Asamblea Constituyente. Claro, si la Asamblea Constituyente es reconocida en la Constitución, deja de ser un poder constituyente originario, un poder constituyente permanente o extraordinario y temporal, deja de ser, yo diría, un poder real y con capacidad de poder cambiar de constitución. Podrá reformar, sí, que si no es el poder legislativo puede ser otro poder constituido con el nombre de Asamblea Constituyente o lo que lo quieran llamar, pero es un poder constituido. Es constituido y adquiere la condición de poder constituyente derivado cuando éste entra temporalmente a reformar la Constitución. Fuera de ella sigue siendo un poder constituido o vuelve a sus labores ordinarias, legislativas. Y si sería una asamblea constituyente regulada por la Constitución, es en todo caso un órgano constituido temporal cuya misión es reunirse solamente para reformar la Constitución. Por eso es que el poder constituyente, tema de debate también del día de ayer, es el órgano que pretende ser la expresión
de la sociedad, del pueblo, que crea por vez primera su constitución, o que reforma también su constitución, o que da nacimiento a una nueva constitución. Pero un poder constituido o un poder constituyente derivado, como puede ser el Congreso en su condición de reformador, por ningún motivo puede cambiar la constitución. Y si lo hace, está actuando de facto. Es un golpe blanco. Y más aún, si cambian los aspectos relevantes de esa constitución, que tiene que ver con los principios de ese modelo, que tienen que ver con las llamadas normas pétreas o inmutables, sin duda se está arrogando una capacidad que no lo tiene. En consecuencia, está creando una nueva constitución, porque desde el pensamiento constitucional hay principios que no se discuten, como tiene que ver con los derechos fundamentales, la división del poder, y hoy en un modelo constitucional, el principio de soberanía constitucional. Y la constitución moderna y contemporánea tiene que ser también una constitución, ya en el mundo latinoamericano, republicana, que no es sino un modelo que recoge una forma de gobierno, porque lo republicano más está vinculado a la forma de gobierno que a la forma y al sistema político, aunque hay autores que hablan también del sistema político republicano. De tal forma que las constituciones contemporáneas y modernas tienen que ser constituciones abiertas, democráticas, rígidas, republicanas, pero también tienen que ser constituciones jurídicas, normativas. Porque ¿cuál es la diferencia entre una constitución puramente política con una constitución política y jurídica a la vez? En que, si bien es cierto, encierra un modelo de Estado, es un referente importante para la sociedad, pero nada ocurre a los detentadores del poder cuando estos desconocen la Constitución, la autoridad de la Constitución, o son los primeros en vulnerar los principios que encierra la Constitución. Lo máximo que se puede esperar es un castigo en el ámbito de lo moral y lo político, que no se les vuelva a elegir, y ahí queda la cosa. Pero cuando hablamos de una constitución jurídica, hacemos referencia a una constitución que tiene efecto vinculante, una constitución que tiene carácter imperativo, una constitución que tiene efectos que trascienden lo político y en consecuencia tiene una expresión en el ámbito administrativo, en el ámbito civil, en el ámbito penal y por supuesto en el ámbito constitucional. De tal forma que aquí sí está prohibido burlarse de la Constitución. Aquí sí se merece un castigo, dependiendo del ámbito jurídico que se aplica. Y por eso la trascendencia que adquiere una constitución jurídica. De ahí que solo eso es posible en un modelo de Estado constitucional y democrático de derecho. Porque la Constitución es la fuente del sistema político y del sistema jurídico. Que el sistema se explica en función a la Constitución. Pero claro, ese sistema tampoco se agota en el texto y en la comprensión literal de la Constitución. Para eso están los intérpretes constitucionales oficiales y oficiosos, que la propia Constitución debe reconocer, que como el caso de ustedes son los jueces, ¿no?, en aplicación del control difuso, en el caso del Perú, el Tribunal Constitucional, pero también los jueces peruanos tienen también posibilidad de aplicar el control constitucional.
constitucional. Entonces, estamos hablando de una constitución jurídica que no se puede burlar, una constitución jurídica que debe ser fuente de todo el sistema. Y decía, una constitución que por sí sola no se explica. Y esto tiene que ver con la discusión que ustedes tuvieron ayer, del cual ahora me estoy haciendo parte. Es que las constituciones, aparte de ser constituciones que mutan y se reforman, que van cambiando con el tiempo, porque seríamos mezquinos negar las aspiraciones de las generaciones vigentes, pero también negar los aportes del pensamiento jurídico, político y filosófico contemporáneo. Entonces, necesitamos, sin duda, hacer que esta Constitución, aparte de ser jurídica o siendo jurídica, tenga precisamente eficacia. Una Constitución jurídica que obligue a las autoridades, pero también a los ciudadanos, a tener una forma de actuar y de responder frente a las arbitrariedades. Y siendo así, es lógico, razonable, ¿no?, admitir la posibilidad que algunas de las garantías constitucionales, como el amparo o el habeas corpus, en sus diferentes manifestaciones y dependiendo de los estados que lo aplican, debe dar paso, obviamente, a ser un instrumento para interponer también contra no solamente autoridades públicas, sino también contra particulares. Porque el poder público hoy es un poder ciertamente dúctil, un poder ciertamente que flota y que se complementa con otros poderes o con el poder invisible del que nos habla Norberto Bobbio, que está detrás del poder formal, pero que está operando día y noche en las estructuras del Estado y fuera de las estructuras del Estado, que es un poder fáctico del que nos habla Lasalle. Es un poder real que opera y que comete actos arbitrarios contra particulares. Puede ser un poder militar, puede ser un poder económico, por supuesto que sí, o puede ser el poder que tiene un empleador frente a un trabajador expresado en un despido, por ejemplo, arbitrario, donde la dignidad de la persona es mancillada. O puede ser un poder confesional, donde el líder de un grupo religioso, aprovechando la influencia que tiene en sus fieles, pueda cooptar la libertad precisamente, o mancillar la dignidad de una persona, o manipular a las personas. O puede ser también, o puede existir también la posibilidad que el dueño de un departamento, de una casa que arrienda a su inquilino, que por no pagar la mensualidad decide poner una cadena o encadenar la puerta o las rejas y no permitirle transitar. Es una forma de una expresión de abuso también de poder. Y aquí no se trata de derechos ordinarios, se trata de derechos fundamentales. ¿Y cómo no vamos a discutir de la posibilidad
que nuestras instituciones se modernicen, que nuestras instituciones se actualicen, que nuestras instituciones se proyecten, porque de eso se trata. Las instituciones, si bien es cierto, hay que aferrarnos también a la tradición, ¿no? a mantener nuestra identidad, pero mantener una identidad pisando firme, pero mirando hacia el futuro. Y eso significa tener pensamiento y actitud abierta, renovadora y, ¿por qué no, revolucionaria? Lo otro es pretender una sociedad conservadora, de espaldas a su época. Y por lo mismo nuestras constituciones, nuestras instituciones se tienen que modernizar. Además, porque el derecho también va cambiando. ¿Y por qué no el derecho constitucional? Y a eso voy a llegar. Aquí también traigo otro tema que quiero compartir con ustedes, ¿no? La situación presente del derecho constitucional y los temas centrales de discusión, que lo presenté al inicio, ¿no? Y aquí hablo de la naturaleza científica del derecho constitucional, que ya lo hemos abordado, el principio de la soberanía estatal, que está vinculado a otro problema, que es el aparente conflicto entre el control constitucional y el control convencional. También vamos a hablar del carácter de la Constitución y también algo sobre el constitucionalismo versus el neoconstitucionalismo. Ahora, hoy es evidente, no necesitamos ser adivinos y ser eruditos o extremadamente inteligentes para darnos cuenta que el principio de la soberanía estatal hoy se ha relativizado. Como dice García Pelayo, sobre la base del principio de la soberanía estatal se construyó el constitucionalismo clásico. Y como hoy sostiene Gustavo Srebelski, hoy estamos en una época donde la soberanía constitucional, la soberanía estatal está dando paso a nuevos espacios, a una transformación del Estado donde se someten a la autoridad de órganos supranacionales. La existencia de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, o de una Corte Penal Internacional, o de la Corte de la Haya, y tantas cortes que existen en el mundo, no hacen sino describir la existencia de un poder que está por encima del Estado. Un poder que no ha hecho sino fortalecer los fundamentos que dan nacimiento al Estado de Derecho y que son las bases y la esencia del constitucionalismo clásico, y que hoy adquiere una nueva dimensión y que tiene que ver con la persona humana, que tiene que ver con la dignidad de la persona humana. Claro está que si el Estado, incluso constitucional, siendo republicano, democrático, no garantiza una debida tutela de los derechos fundamentales y agotada la jurisdicción nacional o interna, es legítimo que la persona humana, que debe ser el fin supremo del Estado y la sociedad, recurra a instancias supranacionales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que eso no es un invento. Además, los estados, como ayer con mucha lucidez lo explicaron los profesores, fue un proceso que fue ganando terreno, pero no para atentar contra el Estado, porque finalmente, ¿qué es el Estado? El Estado somos nosotros. El Estado no solamente son los poderes públicos, las instituciones.
El concepto elemental de Estado es la sociedad altamente organizada, la sociedad política y jurídicamente organizada. Su elemento humano es la persona humana, la sociedad. ¿Sí? En consecuencia, lo que ocurre puede ser que ese Estado sea perverso o cometa deslices y su sistema jurídico no garantiza esa tutela elemental para sus ciudadanos. La culpa no es del sistema supranacional, un sistema que nosotros nos vimos obligados por esa globalización del derecho que hemos hablado y que estamos hablando permanentemente, sino también obligados por la presión interna, obligados también por tener sociedades y estados volubles que no garantizan la permanencia de un sistema democrático que legitime las libertades fundamentales. ¿Cómo va a ser perjudicial el hablar de una soberanía constitucional? Pero claro, hoy aparentemente los constitucionalistas nos hemos quedado sin piso, y cuando se empezó a hablar de control convencional, yo también tengo que decirle con mucha sinceridad, me empecé a preocupar, ¿no? Pero viendo bien, en realidad es todo lo contrario. No debemos preocuparnos porque es la lógica del mundo contemporáneo que hace que genere instrumentos y medios para garantizar esos derechos fundamentales, la integridad moral y física de la persona, garantizar su dignidad. Desde esa perspectiva me parece extraordinario, valioso, y que probablemente desde el derecho constitucional no hemos logrado percibir oportunamente, y sin embargo esa esencia está en la naturaleza de estos órganos creados por los estados, conformados por personas e individuos como nosotros, que clamamos justicia, que clamamos libertad, respeto a los derechos fundamentales. Y si tenemos que desbordar la jurisdicción nacional para garantizar esos derechos, pues bienvenido. ¿Por qué tenemos que quejarnos? ¿O acaso porque tenemos un compromiso académico, somos corazón? No, el mundo académico también es racional. Es más que corazón, es racional. Significa un compromiso con el ideal de justicia, porque el derecho es justicia. Y la justicia solo se logra en libertad. Y la libertad solo es posible en democracia. Sin esta teología, todo es ilusión. Y eso se tiene que construir. Y si esa justicia nacional no garantiza el debido proceso, no garantiza los derechos fundamentales, pues tenemos que recurrir a la jurisdicción supranacional. Entonces, yo diría, entre el control constitucional y el control convencional, hay más bien una relación de complementariedad. Por ningún motivo de negación. Porque finalmente, ¿qué interesa al derecho constitucional? El respeto a los derechos fundamentales, ¿o no? Y si los órganos jurisdiccionales nacionales no garantizan, es legítimo que lo garanticen los órganos jurisdiccionales supranacionales. De tal forma, esa falsa dicotomía entre control constitucional y control convencional no existe. Más bien nos obliga a ser coherentes con un modelo que vamos construyendo y que va perfilando una persona humana digna. Un modelo que, si bien es cierto, teóricamente ya empieza mucho antes, pero que tiene problemas para afincarse en la realidad latinoamericana.
porque claro, hay muchos intereses por medio, hay muchos intereses, pero eso hay que romper, y hoy tenemos medios suficientes para lograr eso. Ayer y hoy día el doctor Luis nos hablaba precisamente de la acción comunicativa, del que nos habla Habermas, ¿no? La comunicación es importante, pero una comunicación que tenga un propósito determinado, donde ese elemento normativo juega un papel importante para legitimar un orden basado en la justicia. Y por ello que el control convencional, yo diría, reivindica la persona humana, la dignidad de la persona humana. Y si hay un conflicto, obviamente, entre la Constitución y la Convención, fáctica y materialmente, se aplica la Convención, o debe aplicarse la Convención, en virtud de las condiciones que pone precisamente el sistema interamericano y el sistema universal de los derechos humanos del cual nuestros estados están suscritos, ¿no? Y que puede haber además en nuestras constituciones contemporáneas que aparentemente abrazan un modelo de estado constitucional y democrático de derecho, normas, lo que yo le llamo normas infiltradas, normas que se contradicen con la naturaleza del sistema, que se contradicen incluso con el modelo democrático de Estado. Y por supuesto, siendo así, la jurisdicción supranacional tiene y debe intervenir. Y por lo mismo, ese camino, como el caso peruano, puede ser vía el habeas corpus o el amparo. Y por eso ayer, probablemente muchos se han sorprendido cuando ustedes hablaron, y en mi país también hablamos, y en otros países de América Latina, se empieza a hablar del amparo contra normas legales. Al inicio, claro, cuando uno escucha amparo contra normas legales, ¿qué cosa rara, extraña o estúpida es eso? Porque claro, porque supone, en el caso peruano nosotros tenemos el proceso de inconstitucionalidad que opera contra normas legales y el amparo contra derechos fundamentales. Pero ¿qué ocurre si el plazo de prescripción caduca para demandar una norma legal que suele ser de 10 años, de 6 años? Entonces tenemos que seguir admitiendo esa norma. Y de arranque es una norma que está contra la Constitución. Pero como nos dimos cuenta, después de los 6 años, ¿qué hacemos? Hackea el sistema. Y las autoridades, ¿qué pueden hacer o qué hacen? Lo que hacen es, aparentemente, cumplir lo que dice la ley, que en consecuencia vulneran un derecho fundamental. Y al vulnerar un derecho fundamental, ¿qué queda hacer? Recurrir a una demanda de amparo o habeas corpus según sea el caso. Y como tal, simultáneamente demandar esa ley o esa norma vigente que es la causante precisamente de la vulneración de ese derecho fundamental. Y el órgano competente, en su instancia extrema, que el caso peruano es el Tribunal Nacional, tendrá que resolver a través de una resolución que tiene y lleva el nombre de precedente constitucional vinculante. Y con eso le congela la norma para casos similares, a pesar que la norma sigue vigente. Pero dado que el sistema empezó a operar para paralizarlo, se puede ya
motivar una reforma de esa norma a nivel legislativo, es decir, una medida política. Y mientras no exista esa medida política de reforma, ¿no?, en el poder legislativo, esa norma está congelada. A pesar de estar vigente, es una norma vegetal, que estorba, es cierto que estorba, pero es una medida extrema que, digamos, si es que no fuera el caso y el tribunal se pronuncia de otra forma o de otra manera, no dándole la razón al agraviado o declarando infundada la demanda, tendrá habilitado para recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, la Corte tendrá que pronunciarse. Y a pesar que la Corte se llega para denunciar la violación de derechos fundamentales por órganos, por autoridades, funcionarios públicos, incluso por particulares, y en esto también se involucra el Estado por no garantizar una debida, un debido proceso, entonces emitirá una resolución declarando la inconvencionalidad de esa norma. Pero también puede darse el caso de que una norma constitucional, como decía hace un momento, sea contraria al sistema democrático y contraria al orden interamericano y al espíritu del Pacto de San José de Costa Rica, como han ocurrido casos, ¿no?, con Chile, con esta famosa película La Última Tentación de Cristo, que fue prohibido por el Estado por exigencia de la Iglesia Católica, donde los empresarios cinematográficos se vieron afectados, ¿no?, pero también el derecho de libertad de pensamiento y conciencia. Y esta prohibición fue en virtud de la aplicación también de una norma constitucional. Y el caso llegó hasta la Corte, y la Corte falló exigiéndole al Estado chileno que revisara y modificara esa norma, utilizando los mecanismos institucionales existentes. El Estado chileno dijo que ya está resuelto cuando no había hecho absolutamente nada. La Corte le reiteró y el Estado chileno tuvo que quitar esa norma porque era una norma discriminatoria que vulneraba derechos fundamentales, ¿no? Y así como este caso hay muchos. ¿Perjudica o no al sistema democrático? No, lo fortalece. ¿Perjudica la vigencia de los derechos fundamentales? No, lo fortalece. Entonces, debemos negar o tener celos de la jurisdicción supranacional porque pone en cuestión la autoridad de nuestro sistema de justicia nacional. Pues de nosotros va a depender eso, de nuestros jueces, de nuestros magistrados, del Ministerio Público, pero también de los ciudadanos y de los abogados, porque la consistencia del sistema lo damos nosotros. Y si no somos capaces de darle consistencia a este sistema, pues lo lógico, lo natural, lo racional, lo humano y lo justo es que se resuelva en sede supranacional. Y entonces, ¿por qué echar la culpa a los malos abogados del Estado que paran perdiendo los casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando no es un problema de malos abogados? Es un problema del sistema. Es un problema de la falta de coherencia de nuestro sistema, porque hay cosas indefendibles. O sea, hay cosas que están cantadas, que por ningún motivo el Estado
así ponga al mejor abogado o al estudio más prestigioso del mundo, va a ganar. ¿Por qué no asumimos que el problema es nuestro? Y entonces eso pasa por hacer correcciones en nuestro sistema, a lo mejor en la designación de los magistrados del Poder Judicial, en la evaluación periódica de los magistrados, pero también en la capacitación de los magistrados. ¿Cómo es posible que hoy en día puedan seguir existiendo magistrados que tengan una lógica puramente legalista y narcisista, donde creen que el derecho comienza y acaba en la ley, olvidándose del principio de constitucionalidad, del principio de convencionalidad de la persona humana, olvidándose que el sistema ya ha trascendido nuestras fronteras, haciéndonos creer que no solamente desconocemos, sino que somos hasta tarados, porque a lo mejor están defendiendo intereses ajenos al propósito y a la esencia de la justicia, o es que el sistema no ha corregido la forma de designación de los magistrados, pero también, ojo, no ha establecido una política pública clara en materia de justicia, asignando recursos y también los mecanismos necesarios. Porque claro, ¿qué le podemos exigir a un juez si ni siquiera le damos el tiempo para estudiar? Si tiene una sobrecarga procesal que rebasa sus posibilidades y su capacidad. Entonces lo lógico es que firme por firmar. O a lo mejor los secretarios están haciendo ahí su agosto, como decimos en Perú, ¿no? Están haciendo fortuna. ¿O acaso en complicidad también con el propio juez? Entonces, este es un tema que obviamente significa cambiar el sistema de justicia, incluso los propios paradigmas del derecho, y a eso quiero llegar. Y con esto termino, porque seguramente ya estoy irritado, ustedes quieren comer, yo también, ¿no? El tema, el conflicto entre constitucionalismo y neoconstitucionalismo. Lo que ocurre es que el constitucionalismo, como decía hace un momento, se levantó sobre la base del principio de soberanía estatal, además afirmando un nuevo modelo de Estado, renegando de las monarquías absolutas. Fue un movimiento revolucionario, creando un Estado de Derecho, del que algunos autores le llaman Estado Legislativo de Derecho o Estado Legal de Derecho, ¿no? Pero hoy hablamos de los nuevos paradigmas del derecho constitucional. Hoy hablamos, por ejemplo, del Estado constitucional de Derecho, del Estado convencional o internacional y constitucional de Derecho. Hoy hablamos de la soberanía constitucional, como decía hace un momento. Hoy se habla de la interpretación constitucional. Antes se hablaba de la interpretación legal y de la aplicación de la ley y del principio de legalidad. ¿O es que acaso hay un constitucionalismo nuevo y un constitucionalismo viejo, y que siendo viejo hay que desprendernos de ello? Lo que pasa es que el constitucionalismo es un pensamiento y también una acción. Es una doctrina, pero también es un movimiento que opera y que se va universalizándose cada vez más, que requiere también recrearse, que requiere incorporar las demandas de la generación vigente, pero también del pensamiento constitucional contemporáneo. Y siendo así, entonces cada cierto tiempo vas a tener un neoconstitucionalismo, un nuevo derecho penal, un nuevo derecho civil,
es probable, pero lo importante es no negar la génesis y reconocer que todo eso es un proceso, ¿sí? A pesar que hay autores como Sarebelsky que nos hablan de un nuevo modelo, cuando nos hablan del Estado de Derecho, o como Peter Haberle, que también habla de un nuevo modelo, reconociendo el Estado constitucional, el Estado constitucional, pero dice que el Estado constitucional es parte del Estado de Derecho. Yo creo que es un nuevo modelo, pero que más bien ha absorbido la esencia del Estado de Derecho, del Estado social y del Estado democrático. Porque si ustedes ven las características y elementos del Estado constitucional, van a ver que todos esos elementos que han ido incorporando cada modelo siguen presentes en el Estado constitucional. No han desaparecido, solo que unos adquieren más relevancia que otros. El principio de legalidad no ha desaparecido, está presente, pero lo que ocurre es que existe también el principio de constitucionalidad, que se sobrepone al principio de legalidad. ¿O acaso no es cierto que hoy también existe el principio de convencionalidad y que se sobrepone al principio de constitucionalidad? No podemos cerrar los ojos. Eso es real, hay una transformación. Entonces hay que ver dialécticamente, hay que ver que es un proceso que va de menos a más. ¿Para qué? Para garantizar precisamente la dignidad de la persona humana. Y bueno, ahora sí me toca concluir agradeciendo a todos los organizadores, a los profesores mexicanos, algunos de los cuales los conocí ya con anterioridad, y a los nuevos amigos que he hecho, a los estudiantes. Muchas gracias.